Vamos a darle aquí la bienvenida, que se presente, su nombre, dónde nos visita, que sé que es la segunda vez que está aquí con nosotros. ¿Cuál es su especialidad? Hola, muy buen día. Soy Carlos Segovia, soy enfermero, actualmente el presidente de la Sociedad Chilena de Quemaduras y el director ibero-latinoamericano de Enfermería en Quemados de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras. Espectacular, muy bien. Y esta es la segunda vez, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy cómodo. ¿Te gusta Puerto Rico, Me verdad? gusta mucho Puerto Rico. Muy bien. Una de las primeras preguntas que vamos a abordar, ¿cómo podemos evitar la profundización de una quemadura una vez que ocurre la lesión inicial? Bueno, una vez que ocurre la lesión inicial, lo primero que vamos a hacer es retirar a la persona o del fuego, ¿cierto? O del líquido caliente. Y luego de eso lo primero que vamos a hacer es enfriar, ¿cierto? Bajar la temperatura de la piel, bajar la temperatura para evitar que ésta se profundice. O sea, tienes que parar el que se siga quemando en cierta forma la persona y que la quemadura se siga profundizando. Por lo tanto, está muy recomendado, por ejemplo, si sufres la quemadura de una extremidad superior, estar bajo el agua, ¿cierto? Dejarla bajo el agua por lo menos 15 a 20 minutos para evitar que ésta se profundice. ¿Agua fría o agua...? No, agua a temperatura ambiente. Sí. Okay. El agua fría también puede profundizar la quemadura porque el agua fría lo que va a llevar como respuesta es una vasoconstricción periférica y va a alterar la perfusión del tejido, la perfusión tisular. ¿Cuáles son los factores que pueden acelerar la profundización de una quemadura? Los factores, bueno, en realidad hay varios factores que pueden aumentar la profundización de una quemadura. Por ejemplo, en el caso de un paciente gran quemado, la utilización de drogas vasoactivas, la infección, ya el edema, la sobrevolemización o la infrarreanimación volumétrica, también la alteración nutricional. O sea, hay varios factores que pueden alterar y llevar a una quemadura que se pueda profundizar. Ok. ¿Qué intervenciones inmediatas en el cuidado inicial son esenciales para evitar complicaciones mayores? Lo que te acabo de mencionar recién. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es de llevar a la persona al agua, ¿cierto? Retirar la vestimenta, todo, para poder disminuir la posibilidad que se profundicen las quemaduras. Ok. Otro punto clave en el manejo de quemadura es la correcta evaluación del paciente. ¿Cuáles son las herramientas clínicas más útiles que se utilizan para valorar el estado de un paciente quemado y cómo esta guía de tratamiento? Bueno, mira, primero en el caso de los pacientes adultos, bueno, y en los pacientes pediátricos también hay que evaluar la profundidad, evaluar la superficie, los antecedentes mórbidos del paciente, ¿cierto? ¿Qué tipo de quemadura? O sea, la etiología, porque no es lo mismo quemarnos con fuego, que se alcanzan a 400 grados Celsius, que quemarnos con líquidos calientes, donde se alcanzan 100 grados Celsius. Por lo tanto, obviamente la quemadura por fuego va a ser más profunda, ¿ya? Y las herramientas clínicas en sí, primero es la clínica en sí, o sea, la experiencia del profesional. La otra forma que podemos evaluar, obviamente, es, para evaluar la profundidad, podemos hacer la técnica del vello, que es en realidad poder tomar el vello de la persona y si quedas con el pelo en el dedo, es una quemadura ya un poco más profunda, una quemadura intermedia, una quemadura en este caso tipo ABB, ¿ya? Lo otro se puede hacer para evaluar la profundidad de la quemadura, es con una aguja y la tapa de la aguja de una jeringa. Tú le pides al paciente que cierre los ojos y le preguntas si está puncionando o estás tocando con la tapa. Si el paciente es capaz de diferenciar eso, es una quemadura que es un poco más superficial que profunda, ¿ya? En lo que corresponde a la superficie, bueno, la regla de los 9 es muy conocida, ¿ya? La regla de los 9 es muy conocida, donde se divide el cuerpo en partes anatómicas, ¿ya? Que equivalen al 9%. Por ejemplo, 4,5 la cara anterior, ¿cierto? 4,5 la cara posterior, donde la cabeza es el 9%, y así sucesivamente, para poder calcular rápidamente la superficie corporal quemada. Otra forma, si usted no conoce ningún tipo de plantilla de evaluación, es tomar la mano del paciente, ¿cierto? Que equivale la palma a un 1%. Ahora, uno de los grandes errores que se comete en la clínica y en la práctica es que creen que es la palma del evaluador y no la del paciente. Por lo tanto, es muy importante tener en claro que es la palma del paciente y la palma es completa. Por lo tanto, también incluye los dedos, ¿ya? Y eso equivale a un 1%.
Por lo tanto, tomas la palma del paciente, ¿cierto? La puedes marcar en un papel y vas viendo 1, 2, cuánto porcentaje tiene quemado. Es una de las formas muy prácticas, ¿ya? Y la otra es la plantilla de Lundy Browder, que es una plantilla que está hecha también para la población pediátrica y también para adultos, donde dependiendo de la edad y de la porción anatómica que se haya quemado, le da un porcentaje y puedes calcular más o menos la superficie quemada. Qué interesante. ¿Cómo podemos evaluar correctamente el área quemada bueno, me lo acabas de explicar ahora, ¿verdad? Sí, sí. Es el área de cómo se mide la área quemada. ¿Qué papel juegan la imagen térmica o tecnológica avanzada en la evaluación inicial del daño? Mira, es súper importante porque una de las dificultades que tenemos los clínicos en la evaluación del paciente quemado es evaluar la real profundidad que tiene esa quemadura. Okay. Y hoy en día la termografía, ¿cierto?, ayuda mucho, y la tecnología ayuda mucho porque ya hay avances que nos pueden indicar cuál es la verdadera profundidad de la quemadura. Okay. Ahora, el valor que tiene eso, ¿cierto?, es bastante alto. Sería ideal que los pacientes, las unidades de quemados tuviesen ese tipo de tecnología, pero muchas veces la realidad no es, en la práctica clínica lamentablemente no se cuenta con todo ese tipo de tecnología. Ok. Te voy a preguntar, ¿verdad?, sobre eso más o menos de ese mismo tema. ¿Podríamos profundizar sobre la estrategia más efectiva para manejar esos pacientes desde una perspectiva integral? Bueno, el paciente con quemaduras, especialmente el paciente gran quemado, es un paciente que se debe manejar de forma multidisciplinar. Okay. ¿Ya? O sea, todos los profesionales acá son importantes, todos. El rehabilitador, el cirujano, el psiquiatra, el psicólogo, nutrición, o sea, todas las áreas, enfermeros, todas las áreas son importantes y por eso se llama el avance, el abordaje debe ser integral, multidisciplinar. ¿Ya? Claro. No se puede manejar un paciente solo con un profesional, sobre todo un paciente gran quemado. O sea, somos todos un equipo y cada uno va a colocar su especialidad en pro de ese paciente. Correcto. Sí, también la área psicológica también del paciente afecta. ¿Cómo afecta las quemaduras extensas a la función del sistema del paciente? ¿Qué estrategias multidisciplinarias son clave? Mira, en un paciente gran quemado está descrito en su fisiopatología que el paciente presenta inmunosupresión. Okay. Por lo tanto, un gran quemado es un paciente inmunosuprimido. Ya es un paciente que tiene mayor riesgo de infección porque además perdió la piel. Y al perder la piel, este paciente, ¿cierto?, perdió su barrera protectora y por lo tanto está mucho más expuesto a que el paciente se pueda infectar. Hay una fisiopatología también, esa es una parte, hay una fisiopatología también, hay un secuestro, una extravasación del líquido intravascular al extravascular, por lo tanto el paciente se va a comportar hipovolémico, el paciente va a presentar edema, va a perder líquido y ese líquido se tiene que restituir. ¿Ya? Hay muchas fórmulas, tanto para pediatrías, para adultos, fórmulas que nos ayudan a poder reanimar correctamente a un paciente con quemaduras, que nos pueden orientar en realidad, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta que la poca reanimación volumétrica o la sobrevolemización puede dañar al paciente. ¿Qué es lo importante? Es tener unos buenos parámetros clínicos, por una parte, y lo otro que es un pilar fundamental es la respuesta diurética, o sea, cuánta diuresis presenta, cuánto orina este paciente por cada hora. En un paciente adulto esperamos 0,5 ml kilo hora aproximadamente. Wow. ¿Qué terapia emergente está mostrando resultados prometedores en la generación cutánea? Bueno, hay varias terapias. Mira, una de las terapias que hoy en día son algunas técnicas quirúrgicas, por ejemplo la técnica MIC, que considero que es una técnica quirúrgica que realizan los cirujanos plásticos, ya donde se le da un abordaje al paciente gran quemado, o en realidad una oportunidad al paciente gran quemado de sobrevida. Okay. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, la técnica MIC es con un pequeño trozo de piel, ya se pasa por un proceso durante la cirugía y se agranda. Okay. Entonces con un pequeño, por ejemplo, con un cuadradito de 3×3, puedes cubrir una zona mucho más amplia, como sembrar con piel. Wow. ¿Ya? Y eso en realidad es una muy buena tecnología. También lo que es la cirugía enzimática. Hay productos actualmente, por ejemplo, a base de la piña,
donde se le aplica por unas horas en la quemadura, se envuelve, se deja por 4 horas y eso hace una cirugía enzimática. O sea, ese producto retira la piel quemada, las zonas quemadas y deja el lecho que está totalmente viable. Que es una cirugía para mí muy buena, como una cirugía enzimática, una cirugía selectiva. ¿Ya? Obviamente el paciente tiene que estar obviamente con manejo del dolor, el paciente igual sangra, por lo tanto, en realidad creo que hay actualmente mucha tecnología al favor del paciente con quemaduras. Ahora, para Latinoamérica, yo soy de Chile, para Latinoamérica uno de los problemas que hemos tenido también es la formación en muchos profesionales que se presentan o se enfrentan al paciente con quemaduras. Yo soy enfermero y uno de los trabajos que estamos tratando de hacer es formar enfermeros en Latinoamérica para el manejo de pacientes con quemaduras, en los cuidados de enfermería. Qué interesante. Para cerrar, me gustaría saber, ¿verdad?, una reflexión, un consejo para los profesionales de la salud que enfrentan la atención del paciente con quemadura. ¿Qué debe tener en cuenta para proporcionar el mejor cuidado posible a estos profesionales que están empezando? Perfecto. Primero, estudiar. Ya, o sea, eso es fundamental. Estudiar, pero si te enfrentas con un paciente quemado, y si es un paciente, primero es una persona. O sea, tienes que el manejo del dolor, ¿cierto? El manejo del dolor, la reanimación volumétrica, la correcta valoración, porque si no eres capaz o no sabes evaluar la superficie quemada o la profundidad, vas a cometer errores garrafales, sobre todo en lo que es la superficie. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de volumen en un gran quemado que se va a administrar va a depender de la superficie quemada. Y si sobreestimaste la superficie o realmente no la evaluaste como correspondía, le vas a pasar mucho más volumen o menos volumen. Muy bien. Bueno, esto concluye nuestro episodio sobre el manejo integral del paciente con quemadura. Agradecemos, ¿verdad?, a nuestro invitado por estar con nosotros. Te esperamos el año entrante. Muchas gracias. Así que esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias. Gracias, que tengan un buen día.